Muy buenas, ¿qué tal están? Lunes 15 de marzo, hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace ya un año, ¿verdad? Desde que nos decretaran el estado de alarma y nosotros comenzáramos aquí con a media mañana con una programación totalmente diferente, a contrapié, como toda la sociedad, sin saber lo que iba a pasar. Lo que supuestamente iban a ser 2 semanas, fueron un mes, mes y medio, 2 meses y así un año. Convivimos con esta pandemia, convivimos con la COVID-19, hemos cambiado nuestras relaciones sociales, nuestra forma de vivir, la mascarilla, la distancia, el gel hidroalcohólico, pero seguimos aquí al pie del cañón, seguimos después de este año atípico, llevándole toda la información y eso sí, recordándole de que tenemos que seguir con estas medidas después de tener un fin de semana en el que se han relajado mucho, en el que podemos salir más tiempo, en el que podemos disfrutar de las amistades, de la familia, en las terrazas de los bares, al 100%, con esas reuniones de máximo 6 personas, pero eso sí, con cautela. Nosotros vamos a ir entrando en materia, en Hoy Jerez, como les digo, hace un año desde que se decretara el estado de alarma. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Bien, continuamos, seguimos en Hoy Jerez, vamos a seguir hablando de temas de actualidad de nuestra ciudad. Como saben, nuevas medidas sanitarias que hemos podido disfrutar este fin de semana, eso sí, con mucha precaución, con mucha cautela. Ya están avisando los expertos que si no nos ponemos las pilas viene una cuarta ola. Ya hemos tenido la primera, la segunda, la tercera. Yo creo que algo hemos aprendido y que debemos de seguir con el gel, con la distancia, con las mascarillas y con mucha cautela. Con mucha cautela, porque por mucho que nos abran, por mucho que nos digan que podemos salir hasta un poco más tarde, que sí, que es muy necesario para los negocios, que es muy necesario para el turismo, para la hostelería, pero más necesaria es la vida de las personas, son la vida de las personas y tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela y depende de nosotros mismos. Pero vamos a hablar ahora de de otros más temas con Antonio Mariscal, presidente del Club Turístico Destino Jerez. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, unas medidas que son muy necesarias en cuanto al turismo, la hostelería, pero eso sí, no nos podemos relajar, ¿no? Tenemos que mantener la guardia. Sí, bueno, evidentemente todas las aperturas, toda la eliminación de limitaciones es favorable para recuperar la actividad económica. La turística todavía nos queda porque seguimos con solamente la movilidad reducida a las provincias, no tenemos movilidad interprovincial y menos aún entre comunidades autónomas. Pero bueno, es un paso, ¿no? La hostelería, vamos a ver en los próximos días que se va a ir recuperando poco a poco. Esa ampliación de los horarios hasta las 9:30, pues así lo va a permitir, y bueno, incluido la temperatura y el clima, que ya estamos viendo que cada vez más primaveral, ¿no? Es decir, que bueno, bienvenido a esas nuevas medidas. Pero unas nuevas medidas que también vienen de la mano con un buen clima, como comentaba, este domingo incluso un día primaveral, y en el que bueno, se anima también a salir por esos dos aspectos, ¿no? Por la relajación en las medidas y por el buen clima. Todo esto hay que tener mucho cuidado, pero claro, también es muy necesario, ¿no? Porque la hostelería, el comercio tiene que seguir activo, tiene que seguir abierto. Sí, bueno, ha sido un año increíble, ¿no? Increíble, porque las empresas pensábamos el año pasado, hace justamente 365 días, cuando ese primer estado de alarma, de que esto iba a ser una situación pasajera. Adaptamos nuestras estructuras a una situación provisional, confiando que en un plazo de 15 días, un mes después, 2 meses después, pues estuviera ya solventado, y nos hemos encontrado que ha pasado un año, ¿no? Un año en que las empresas han agotado los recursos que tenían, que a nivel financiero con mucha en jaque, y ya veremos también los resultados que va a tener la salida de esta crisis, porque no sabemos realmente cuántas empresas se van a quedar en el camino, ¿no? Se están quedando en el camino, pero tampoco sabemos el número total hasta que no. Por lo tanto, ¿qué balance podemos hacer de este año de pandemia? Bueno, un año desastroso, ¿no? En cuanto a nosotros, las empresas turísticas, de cero.
Comercio, hostelería, que son dos patas fundamentales de la actividad turística, han tenido caída del 50, el 60% de su facturación, pero las empresas turísticas hemos tenido una caída de facturación del 100%. Y quiero recordar, en el caso de nuestra ciudad, como empresas que van desde sectores como las agencias de viajes, receptivas y emisoras, espacios singulares, empresas de catering, apartamentos, hoteles, gestores de apartamentos, empresas de actividades culturales, autocaristas. Bueno, son innumerables el número de empresas turísticas que tiene esta ciudad y que se han visto afectadas en una caída de los ingresos del 100%, y aguantar más de un año como llevamos en una situación, bueno, de héroes, ¿no? Porque claro, el único turismo que podemos hacer es ir a la sierra, ir a la costa, pero no salir de la provincia. Por lo tanto, cuando Jerez recibía muchos turistas, no solo de España, sino también de la propia Andalucía, es que no contamos ni tan siquiera con eso. No se cuenta con nada. Es decir, solamente podemos contar con el consumo interno a nivel local, hasta hace poco, y ahora a nivel provincial. Pero evidentemente las estructuras turísticas están pensadas en otra dimensión para atender a una demanda que ni de lejos llega en estos momentos. El clúster turístico, aparte de apostar por nuestra ciudad, también tenéis ahí entre manos la restauración del reloj de Losada, que es una imagen, es insignia de la Plaza del Arenal, que se encuentra en ese momento lo que es el póster de esa farola. No se encuentra la parte de arriba, que es propiamente la farola, el reloj, está en restauración. ¿Ya ha finalizado esas labores, no? Sí, bueno, la restauración y recuperación del reloj de Losada, no de la maquinaria, porque quiero incidir en esto, la maquinaria se encuentra depositada en el Museo de Relojes, afortunadamente, si no hubiera sufrido un deterioro a lo largo de los años enorme, y además preside en la entrada del Museo de Relojes lo que es la farola, el poste con todo lo que las cuatro caras del reloj y el propio reloj sin maquinaria, pues ha vivido una situación de abandono durante décadas, ¿no? Es más, recordábamos con una señora de la calle de la Plaza Arenal, que de más de 80 años, que decía que su padre sí lo conocía en funcionamiento. Es decir, tenemos que remontarnos muy en el pasado, casi un siglo, para descubrir en qué momento, bueno, este reloj estaba funcionando, ¿no? La realidad es que es un reloj que es icónico porque fue el primer reloj farola que se monta en España. Icónico porque el reloj fue un encargo de la ciudad de Jerez, del Ayuntamiento, a la Empresa Nacional de Ferrocarril, para que los jerezanos supiéramos la hora de la estación de trenes de Jerez, allá a mediados del siglo XIX, y estaba conectado con un cable por los tejados de la ciudad hasta la propia estación. Era bastante curioso. Ahora es muy habitual que todos llevemos relojes, ¿no? Pero a mediados del XIX no era usual disponer de reloj, y solamente algunas personas podían tenerlo. Entonces los relojes públicos tienen un valor enorme. La idea fue proponer al ayuntamiento la recuperación de ese reloj, que es patrimonio de la ciudad, que es muy singular, que tiene un valor histórico importante, y que nosotros entendíamos que podía ser un reclamo turístico y un elemento, una insignia del turismo en la ciudad, ¿no? Que el reloj de Losada, por la ubicación que tiene y por la importancia histórica, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea se firmó un convenio con el ayuntamiento en el año 19 para recuperar el reloj, y que fuera un relojero jerezano, además afamado relojero jerezano, que es José María Galisteo, de la relojería de la Puerta Real, del Señor de la Puerta Real, el que iniciará los trabajos de recuperación. Para esto no solamente era recuperar todos los herrajes del reloj, sino también todo el biselado, la maquinaria, por supuesto, porque, como bien decía, la maquinaria original está en el Museo de Relojes presidiendo, sino dotar una maquinaria propia que se encargó a Suiza y que ya a final del año 19 llega al taller, ¿no? Bueno, hemos visto que esto se ha demorado por una circunstancia de tiempo, de la pandemia, y una conexión que hay que hacer al reloj farola, porque tiene que tener corriente, ¿no? que cae del lado del ayuntamiento. Pero tenemos constancia de que esto va a ser así, que en breve se va a hacer ese trabajo de darle electricidad a esa farola, poder hacer las pruebas y en breve poder disfrutar todos los jerezanos de un elemento que, cuando lo veamos recuperado,
pues va a ser, como bien digo, icónico de la ciudad de Jerez. Claro, porque este reloj está de la mano del reloj donde nos comemos las uvas, que miramos siempre todos los españoles, ese reloj de la Puerta del Sol, ¿no? Son muy similares, ¿no? Sí, bueno, similares. El propio Losada, que fue un relojero español del siglo XIX, el más afamado relojero español que hemos tenido, sale al exilio, se ubica en Londres y allí establece su taller, y él donó el reloj de la gobernación a Madrid, ¿no? Que es el reloj que vemos en las uvas todos los años, ¿no? Cuando nos vemos las uvas todos los años, donde vemos ahí las 12 campanadas. Ese reloj lo donó Losada y fue además relojero que puso en marcha el Big Ben, el famoso Big Ben, el Parlamento de Londres, ¿no? Entonces, bueno, tiene una importancia muy grave, ¿no? Era necesario recuperar este reloj, la ubicación estratégica a nivel turístico, que es la Plaza del Arenal, y va a ser, bueno, una joyita que vamos a tener ahí, que vamos a poder disfrutar ante todo. Y un reclamo para conocer la maquinaria original que se encuentra depositada en el Museo de Relojes. Claro, porque así los propios jerezanos conocemos la historia de nuestra ciudad cada vez que estemos paseando, porque frecuentamos mucho la Plaza del Arenal, pero nunca nos hemos parado a lo mejor a verlo, porque claro, como no estaba en funcionamiento, hay muchas personas que se creían que era una farola más, cuando no conocían esa historia, y como dice también, para que las personas que vengan de afuera, los turistas, vayan a la Plaza del Arenal y luego digan, oye, que la maquinaria original no está aquí, que está en el museo, y vayan y visiten también el Museo de Relojes. Así es. Bueno, el estado era lamentable, ¿no? Es decir, encontrábamos un reloj que todas las herrerías estaban muy mal, le faltaba una veleta que desapareció con el paso de los años, no tenía manilla. Bueno, el estado era bastante lamentable. La realidad que vamos a conocer en breve, un reloj que va a llamar la atención de día y de noche. De noche porque las 4 caras se encienden y podemos ver ese reloj farola completamente iluminado. Y de día porque lleva a unos elementos florales de la propia farola, así en dorado, muy decimonónico, ¿no? Es decir, va a ser llamativo de día, de noche, y estamos seguros de que la ciudad va a disfrutar de este reloj. Lo que nos va a tener la tecnología que comentabas antes, ¿no? Del cable, ¿no? Pues eso era algo muy novedoso en la época y que hemos visto, bueno, que como ha ido evolucionando, y eso también tenía su uso, ¿no? Sí, bueno, el reloj era curioso, es un reloj que la conexión se hacía por cable con la estación. Que parece que está cerca, pero por cable. Sí, son varios kilómetros. Y se hacía por impulso, como el Morse, el sistema Morse. Un sistema no funcionaba muy bien, ¿eh? El modelo no funciona muy bien, y por eso el Ayuntamiento de Jerez, en el 1856 creo que fue, le reclama a la Empresa Nacional de Ferrocarril que actualice el reloj porque no funciona como debía. Y por eso ese reloj cae en manos de Losada en Londres, que es el que dota la maquinaria actual y la que ennoblece a ese reloj y le da mucho más valor, ¿no? Es decir, tiene un reloj que tiene mucha historia, que ha vivido muchas vicisitudes, que ha convivido y hemos convivido con él, generaciones y generaciones de jerezanos que han pasado a la de él. Si vemos fotografías antiguas de nuestra ciudad, de principios de siglo, veremos siempre esas fotos de la Plaza del Arenal, habiendo cambiado, ¿eh? Sí, antes incluso de conocer la configuración actual con la estatua ecuestre de Miguel Primo de Rivera, de que el reloj siempre estaba ahí, o sea, siempre está acompañando a los jerezanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante para la ciudad, importante para el turismo, porque no va a ser un elemento más de patrimonio que a disposición de los que nos visiten, y un enganche importantísimo para atraer al Museo de Relojes, para conocer la maquinaria original, ¿eh? Y no solo la maquinaria original, allí tenemos también otros muchos relojes en este museo que también tiene una vinculación muy especial con nuestra ciudad de Jerez. Son todo ello atractivos para intentar seguir sumando turistas, seguir sumando adeptos a nuestra ciudad, y más en estos tiempos tan difíciles, como comentábamos al principio, en este año de pandemia, de que decían, oye, nos tenemos que quedar en casa, que esperábamos que era para un mes como mucho. Los más pesimistas decían, bueno, 3-4 meses, pero nos hemos dado cuenta que no, que esto es un año y todavía nos queda otro año, 2 años, no sabemos cuánto. Esperemos que sea muy poco y que poco a poco vayan llegando, ¿no?, otra vez los turistas, y volvamos con esa alegría que nos caracteriza a recibir también a todas las personas que quieran pasarse por nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, hemos vivido y estamos viviendo una pandemia que ha sido muy desgraciada, sobre todo porque se ha llevado a muchas personas, aquí en la ciudad de Jerez casi 300 ya, ¿eh? Y todos creo que conocemos ya por alguien cercano que por culpa de esa enfermedad ha fallecido, ¿no?
Esa es la principal consecuencia. La siguiente consecuencia es que evidentemente el daño económico ha sido terrible, terrible. Y nunca pensábamos de que la actividad económica, por lo menos en la turística, nos podía volver, como hemos vuelto, a principios de los años 50. A principios de los años 50, como si tuviéramos que descubrir el turismo todavía en este país, ¿no? Entonces, bueno, todos confiamos en que el turismo sea una de las palancas o la principal palanca de recuperación económica de la ciudad y del empleo, que lo tiene que ser de manera inminente. No estamos hablando de proyectos a 5, 10, 12, 15 años, sino estamos hablando de que en unos meses, en pocos meses, tiene que reactivar la economía de nuestra ciudad y recuperar los empleos perdidos. Que el turismo es una actividad económica, en el caso de Jerez, que es sostenible porque las motivaciones de los visitantes a esta ciudad son eminentemente culturales. El vino, el caballo y el flamenco son los elementos clave, el patrimonio, el Redor de la Osada, un elemento que viene a sumar a esa oferta cultural que tiene la ciudad de Jerez, que no genera conflictos con la población local. O sea, no estamos hablando Jerez no es Magaluf ni nada parecido, es decir, no es un turismo festero. Puntualmente podemos tener un incidente que puede ser con las motos, pero si recordamos y tiramos de hemeroteca veremos que no hay incidentes con turistas en la ciudad de Jerez. Son respetuosos con nuestra cultura, con nuestro patrimonio, y es una forma también de intercambio cultural, ¿no? Si además de todo eso nos genera economía, facilita que muchas empresas de esta ciudad puedan vivir gracias al turismo, de manera directa o de manera indirecta, bienvenido sea, ¿no? Evidentemente hay que apoyar otros sectores de actividad y hay que potenciar otras actividades productivas en la ciudad, que creo que tenemos mucha necesidad de ello, pero en ningún momento pensar en los procesos de sustitución de las actividades económicas, ¿no? El turismo nos aporta mucho valor, nos traslada una imagen de la ciudad más allá de nuestra frontera, y es sustento de muchísimas familias. Así que bueno, todos vamos a poner todo el empeño posible, nosotros primero los empresarios, en que esto sea así. De ello nos va la vida, ¿no? de nuestras empresas y de las personas que trabajan con nosotros, pero también creemos de la aportación y la responsabilidad que tenemos como sector hacia la ciudad de Jerez. Antonio Mariscal, presidente del Club Turístico Destino Jerez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a continuar aquí en 8 Televisión, en Hoy Jerez, no se mueva. Bien, y continuamos en Hoy Jerez, en 8 Televisión. Vamos a seguir hablando de temas de aquí, de nuestra ciudad, y vamos a hablar ahora de fútbol. Hacía tiempo que no lo hacíamos, y como siempre hacemos cada vez que vamos a tratar algún tema, acudimos a una fuente especialista, en este caso a Paco Virués, periodista deportivo, actualmente en Gol Televisión. Muy buenas, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Bueno, tenemos mucho que hablar en dos partidos de los dos equipos de nuestra ciudad que se jugaron ese fin de semana. ¿Cómo han quedado cada uno? Mira, ha sido un fin de semana muy importante para el fútbol aquí en Jerez, porque el Jerez Club Deportivo pudo ganar a la Lebrijana por 2-0 y romper su mala racha desde que llegara Esteban Vigo al banquillo jerezista, y el Jerez Deportivo Fútbol Club consiguió rascar un empate a 0 en Lebrija ante el Antoniano. Pero lo más importante no son esos resultados, que también, sino lo que significan, y es que ambos equipos, con estos dos resultados y el empate de los barrios, ya certifican que van a estar ambos en la segunda fase para luchar por el ascenso de categoría esta temporada. Sí, porque ahora hay cambios de categoría. Todas las personas que nos estén viendo, los que sean más futboleros, los que no, hay cambios de categoría. Primera se mantiene, segunda también, pero se incluyen ahora dos nuevas categorías, una nueva entre segunda y segunda B, que se llama Primera Federación, y la segunda B, como la conocíamos tradicionalmente, ahora se llama Segunda Federación. ¿En qué puesto o en qué categoría pasarían los dos equipos en el caso de ascender? Hay que diferenciar un poco entre el número de la categoría y el nombre de la categoría. Me explico. Actualmente todo el mundo conocemos que existe la primera división, la segunda B y la tercera división. Pero la tercera división, como hemos explicado en el orden, es la cuarta categoría. Entonces, con la reestructuración que hay actualmente del fútbol español de cara a la temporada que viene, va a existir una categoría entre la segunda y la tercera categoría, que se va a llamar Primera Federación. Se cambian todos los nombres, se mantiene primera y segunda como siempre, se introduce esa Primera Federación como tercera categoría y se queda Segunda Federación, Tercera Federación y así sucesivamente. Entonces, lo importante es que ahora mismo el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club están en la cuarta categoría, que hoy día se llama Tercera División, y están luchando por ascender
a Segunda Federación. Por lo tanto, si consiguen el ascenso, mantendrían la cuarta categoría, porque se introduce una categoría por medio. Por lo tanto, eso indica que este año, con esa reestructuración del fútbol que va a haber, es muy importante conseguir el ascenso, y por eso es tan importante que ambos equipos ya estén en la segunda fase para luchar por ello. Esta segunda fase que enfrentan los 3 mejores equipos, los que quedan en primera, segunda y tercera posición, contra los otros 3 primeros de la otra categoría, ¿no? Sí, este año es un poco complicado el formato que han llevado a cabo, pero para que lo entendamos todos, hay 10 equipos en el grupo del Jerez Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club, y hay 11 en otro subgrupo. Han dividido el grupo tradicional en 2. Entonces, los 3 primeros del subgrupo del Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club, que son ambos Jerez y actualmente el Ceuta, que se está disputando esa tercera plaza con los Barrios, se van a enfrentar a otros 3 equipos de otro subgrupo, que son, actualmente ya hay clasificados 2, que son Ciudad de Lucena y San Roque de Lepe, y el tercer equipo actualmente sería Lutrera. Entonces, una vez pasen a la siguiente fase, quedan aún 2 jornadas, acumulan los puntos, lo que es muy importante, porque estas 2 jornadas, pese a que estén clasificados, tienen que seguir sumando, y se enfrentarán a los otros 3 equipos a doble vuelta. O sea, quedarán 6 partidos más, no se volverán a enfrentar entre ellos, Jerez Deportivo, Jerez Deportivo Fútbol Club, se enfrentarán a los otros 3, y los 2 primeros de esa liguilla de 6 ascenderá directamente a esa segunda federación. Una tercera plaza se jugará con eliminatorias entre los que queden restantes, pero lo importante a día de hoy es clasificarse con los máximos puntos posibles, sumar de los 6 puntos que quedan los máximos, y a partir de ahí luchar contra los otros 3 equipos para ser uno de los 2 primeros de la categoría. Pero esto es en teoría, ahora vamos a la práctica, vamos a la realidad. ¿Tenemos posibilidades de ver a alguno de los 2 equipos o los 2 equipos ascendiendo de categoría? Mira, actualmente hay, de los 6 equipos que están metidos a día de hoy en la fase de ascenso, 4 de ellos de forma matemática y 2 que no. Esos 4 que ya están de forma matemática, para mí son los que solo van a jugar las 2 plazas, seguro, porque son Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club. Actualmente el Deportivo Fútbol Club está líder, pero empatado a puntos con el Club Deportivo a 31, y por el otro lado Ciudad de Lucena y San Roque de Lepe, porque tienen una ventaja de puntos bastante considerable con los terceros de cada grupo. El Ceuta tiene 6 puntos menos que Jerez Deportivo y Jerez Club Deportivo, y el Utrera tiene también 8 puntos menos, o 9. Entonces, eso recuperarlo va a ser difícil. Una vez ya entre esos 4 equipos, como tienen que jugar varias veces entre ellos, es difícil saber quién puede ser el que se lleve el premio. Pero para mí hay 4 equipos por encima del resto que se van a jugar 2 plazas. Entonces hay un 50% de posibilidades, y yo creo que ahora que el Jerez Club Deportivo ha recuperado la buena racha, tiene equipo para luchar por todo, y el Jerez Deportivo Fútbol Club, de hecho, creo que lleva una vuelta entera. 3 meses sin perder un partido, entonces viene muy buena racha también, y pese al empate de esta semana, yo creo que ambos tienen posibilidades. ¿Partido a ida y vuelta? Efectivamente, tienen que jugar 3 partidos contra 3 equipos 2 veces. O sea, cada subgrupo no repite contra los equipos contra los que ya ha jugado, sino que se va a jugar contra los del otro subgrupo. Así que el Jerez Deportivo y el Jerez Club Deportivo tendrán que jugar 2 partidos contra el Ciudad de Lucena, 2 partidos contra San Roque de Lepe, y Utrera o Córdoba B son los que se están jugando la tercera plaza en el otro subgrupo, con el que también tendrían que jugar tanto en casa como fuera. 2 partidos por lo tanto de ida y vuelta. Eso sí, se clasifican automáticamente directamente los 2 primeros, quedando la tercera plaza abierta para otra liguilla entre los que quedan, ¿no? Son una serie de eliminatorias porque los subgrupos, como te digo, los 3 primeros han ido a la fase de ascenso, y después ha habido otra fase que es de permanencia y otra fase de descenso. Entonces, esa tercera plaza de ascenso se jugará entre los 4 que no se han clasificado de ascenso, los 2 han subido automáticamente, y 2 más que van de la fase de permanencia. Es un premio que se da a esa fase de permanencia. Entonces, 6 equipos a eliminatorias, no a liguillas, se van a jugar esa tercera plaza. O sea que si no asciendes de primeras, entrando entre los 2 primeros, teniendo en cuenta la ventaja de puntos que tienen ahora mismo Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club con respecto a otros 2 equipos, se la van a jugar con otros 2 equipos. Tienen que conseguirlo ahí, si no va a ser complicado, porque ganar 2 eliminatorias a ida y vuelta, sabemos que en tercera división es muy difícil con los campos que hay. Entonces hay que intentarlo antes, y por ahí va a estar la clave.
Y equipo tenemos, ¿no? Tanto en el Deportivo como en el... Sí, el Jerez Club Deportivo, todos sabemos que tiene una plantilla con mucha calidad, que ha tenido jugadores muy experimentados, que ha sufrido un bache de resultados importante, que incluso acabó con Joaquín Poveda, su anterior entrenador, entre otros motivos, pero también eso. Y con la llegada de Esteban Vigo todavía no habían ganado, pero esta semana se impusieron con goles de Correa y de Javi Forján de forma clara ante la Levirjana, que era el colista, pero era un momento en el que había que empezar a sacar puntos si no se quería ver cómo se alejaban esos otros equipos de sus grupos y del mismo. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club tiene también una plantilla con mucha calidad, tiene un técnico como Pérez Herrera que ha demostrado ya su calidad, un equipo que ha tenido un gran pico de forma hace un par de semanas y que ahora quizá está sufriendo un poquito más, pero yo creo que está todo calculado y se están preparando para esa fase de ascenso. Bueno, esperar y tener confianza y también tener mucha suerte y que puedan pasar los dos equipos, ¿no? Este año está muy difícil y como te digo, si no ascienden no es que permanezcas, es que pierdes una categoría. Por lo tanto es muy importante para el futuro de ambos equipos subir, estar en esa cuarta categoría, poder aspirar a más, que es lo que merece esta ciudad, y eso pasa por ascender este año, sí o sí. Bueno, nosotros tenemos aquí para contárselo, para contarles si suben, si no suben, se mantiene todo lo que ocurra en nuestra ciudad y también en el mundo del deporte y también con estos dos equipos de nuestra ciudad, que también les deseamos desde aquí toda la suerte y que bueno, que consigamos que asciendan estos dos equipos. Paco Virué, periodista deportivo en Gol Televisión. Cuando te dejen por allí libre, vuelvas a tu ciudad, vengas a Jerez, te pasas por aquí y seguimos charlando un poco de deporte. Muchas gracias. Un placer, Adri. Y nosotros vamos a continuar aquí en 8 Televisión, en Hoy Jerez.